Dios les bendiga. Hoy día comenzaremos una nueva serie de estudios y comenzaremos con un repaso, un recordatorio de lo que ya vimos en el libro de Hechos. Cómo nació la iglesia el primer siglo, cómo creció con el poder de Dios que fue derramado el día de Pentecostés, y cómo en el transcurso del tiempo ese poder se fue perdiendo porque se transó y se pervirtió la sana doctrina. Como veíamos en el libro de Hechos, la influencia de los judíos, aquellos mismos judíos que vieron la muerte de Jesucristo, aquellos mismos judíos que persiguieron, encarcelaron y mataron a los creyentes de la iglesia del primer siglo, los creyentes renacidos, a los cristianos. Y una aclaración: se les llamaba cristianos porque tenían a Cristo adentro y lo manifestaban, operando las manifestaciones del Espíritu Santo, y una de esas manifestaciones era el hablar en lenguas. Por eso le decían cristianos. Hoy día eso se ha pervertido y todas las religiones se dicen cristianos. Pero de todas esas religiones son muy pocas, si es que las hay, que tengan a Cristo adentro y que lo manifiesten hablando en lenguas. Por eso este estudio que haremos ahora es Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Esta es la parte 1 y comienza con Cuídate de ti. Porque el primer ataque del adversario es contra uno mismo. ¿Y dónde comienza ese ataque? En nuestra propia mente. ¿Por qué Dios deja establecido en su palabra que debo cuidarme de mí mismo? Porque Dios sabe que el mayor enemigo que enfrentamos día a día somos nosotros mismos. Como siempre, seremos tan nobles como la gente de Berea, que recibía la palabra con toda solicitud, pero iban y veían si estas cosas eran así. Y para ello, abran sus Biblias y vayamos a 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Como sabemos, el adversario se sabe la palabra de Dios. Por eso le es fácil engañarnos, al igual como lo hizo con Eva. Vayamos a Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? La serpiente sabía lo que le había dicho Dios a la mujer, pero su lazo es usar mañosamente lo que Dios había dicho para engañar y seducir a la mujer. La serpiente cambia la palabra, la usa en su beneficio, y este es el engaño. Génesis 2:16. Había dicho Dios a la mujer: de todo árbol del huerto podrás comer. Génesis 3:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Cuántos árboles estaban prohibidos de comer los frutos de él? Solo uno. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta. Le hace una pregunta
cambiando lo que Dios había dicho, cambiando la palabra. ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? El error de Eva fue responder a esta pregunta considerándola. Génesis 3:2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Génesis 3:3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Lo peor que hizo Eva, luego de responder considerando, fue agregar una palabra, ni le tocaréis. Dios no lo dijo. Y es lo mismo que ocurre con las religiones hoy. Las religiones dicen y hacen cosas que Dios no ha mandado y que Dios no ha dicho. Comenzando de esta manera, Eva su caída. Acto seguido, cambia la palabra que Dios había hablado, para que no muráis. Pero eso fue lo que dijo Dios. Dios, ¿se acuerda lo que dijo? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Luego el diablo con su astucia lleva a Eva a que acepte el negar lo que Dios dijo. Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Hoy día ocurre lo mismo en nuestra vida secular, en nuestras congregaciones y en la gente que conocemos. El adversario los lleva a responder considerando que lo que el adversario quiere que yo crea. Después agrega una palabra, luego quita una palabra y a continuación cambia una palabra para finalmente negar la palabra de Dios. Un ejemplo de cómo el adversario usó la palabra para tratar de engañar al Hijo de Dios, a Jesucristo, siguiendo el mismo método que usó con Eva. Lucas 4:3. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Sabía el diablo que era el Hijo de Dios? Por supuesto que lo sabía y certísimamente sabía que no estaba en la presencia de Dios, sino que en la de su Hijo. Eso también lo sabía. Lucas 4:4. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. El Hijo de Dios respondió de una forma espiritual, inspirada por Dios, su Padre, y en una forma correcta de usar la palabra, de poner en práctica esa palabra. Escrito está. Lucas 4:9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Lucas 4:10. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden. Esta es la sutileza del adversario que usa la palabra. Primero, el tentador sabía que no era Dios con el que hablaba, sino con su Hijo. Y quería que el Hijo de Dios actuara con egocentrismo, para vanagloria personal, probando el poder que Dios le había entregado. Lucas 4:10. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Nuevamente escrito está, pero ahora usado a conveniencia del adversario. ¿Está escrito lo que el diablo le menciona? Claro que está escrito. Y está escrito en Salmos 91:11. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. ¿Pero está correctamente usada la palabra de Dios? No. Es ahí donde el enemigo de Dios trabaja, en el uso pervertido que se le da a la palabra de Dios. ¿Cuál era el ministerio de Jesucristo? ¿Cuál era su propósito? Vayamos a Lucas 4:18.
El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Eso era lo primero. Y lo segundo, para que pudiera desarrollar su ministerio con poder, debía estar ungido por el poder de Dios. El que le entregó cuando fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Se acuerdan? El Espíritu de Dios bajó en forma de paloma y se posó sobre él. Por eso él podía y pudo cumplir el ministerio al cual Dios lo había enviado, el propósito al cual Dios le había dado. Y recuerden, la palabra para, cuando ustedes la lean, siempre muestra el propósito, siempre. Para dar buenas nuevas a los pobres. Y vamos a desglosar este versículo para el propósito, sacar el error que ha sido implantado por el mal uso que el adversario ha llevado a las gentes a cometer, cambiando, agregando, negando la palabra tal como lo hizo con Eva, tal como lo hizo con Jesucristo cuando intentó que él actuara con egocentrismo. ¿Qué tipo de pobres? A los pobres espirituales. ¿O se lee en alguna parte de la Biblia que Jesucristo, el Hijo de Dios, repartió dinero? Nunca lo hizo. Nunca repartió dinero. Pero el adversario ha llevado a las religiones a pensar de que para ser agradable a los ojos de Dios, tienen que darle a los pobres. ¿Se dan cuenta de la sutileza? Cómo el adversario ha cambiado, ha agregado, ha quitado a la palabra de Dios y a su voluntad. ¿Por qué son pobres? Porque no han creído en las promesas de Dios. No han creído que si no quiere trabajar, tampoco coma. No han creído que salario hay para su trabajo. No han creído que el obrero es digno de su salario. ¿Y qué hacen? Esperan a que llegue un hombre o una mujer y le lleve comida, le lleve abrigo, le lleve dinero. ¿Se dan cuenta? Van a ser pobres espirituales si ustedes no lo confrontan con la palabra, no le enseñan la palabra y no lo llevan a renacer. Y aquel que no quiera cambiar su estilo de vida, porque le es cómodo, claro que le es cómodo, no tiene que cumplir horarios, no tiene que mirar a un jefe, y lo pasa mejor que ustedes, aunque ustedes no lo crean. Jesucristo vino también a sanar a los quebrantados de corazón. Cuando habla del corazón, la palabra usada en griego se refiere no al corazón que late, al músculo que bombea sangre, sino que al centro de nuestra mente, en griego, el cardia, que es el centro de creencia de la voluntad, desde donde nace y se manifiesta nuestra creencia. Por eso Dios dice en su palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Escuchen, ustedes aquellos que se dicen creyentes, aquellos que se dicen cristianos, escúchenlo, pongan atención a lo que dicen y verán qué es lo que creen en su corazón. Vino también a pregonar libertad a los cautivos. Otro engaño al adversario. Le van a hablar la palabra de Dios a las cárceles físicas. Jesucristo no lo hizo. Jesucristo no libertó tampoco a preso alguno de la cárcel, porque no se refiere a prisiones mentales. Y estas prisiones mentales
son el miedo, las dudas, el temor, doctrinas pervertidas que son las que encierran o atan a la gente. También vino a dar vista a los ciegos, y lo hizo, a ciegos físicos y a ciegos espirituales. Ciegos físicos, como aquel que hizo con su saliva, barro, abrió los ojos, después le dijo que se fuera a lavar, y él recobró la vista. Vista a los ciegos físicos. Porque, como vimos, todas las enfermedades, todas, son espirituales. Es un ataque al adversario. Si yo acepto esa enfermedad, he hecho inútil el sacrificio de Jesucristo y no he creído que por su llaga fui sanado. Libertad a los oprimidos, a todos aquellos que están esclavizados por el diablo y sus huestes de espíritus diabólicos. No olviden que 1/3 de esos espíritus diabólicos los siguen en su caída. También están esclavizados bajo el yugo de la idolatría. Todos aquellos que creen y confiesan que Jesús es Dios, están bajo el yugo de idolatría, porque están idolatrando a la creación, que es Jesús, y no al Creador, que es nuestro Padre Celestial. Enfermedades, como ya lo vimos, también son prisiones y también esclavizan a la gente. Turbación, porque no han creído lo que dijo Jesucristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Persecución, la hubo en la iglesia del primer siglo. Muchos mantuvieron la doctrina incontaminada, mientras que otros se dieron a la presión, como vimos en el libro de Hechos, con Pedro, que aceptó que fariseos y saduceos tomaran preeminencia y siguieran imponiendo sus doctrinas añejas, porque Jesucristo enseñó y resumió en solo 2 versículos toda la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y grande mandamiento. Aquellos que aman más su religión, que aman más su doctrina, que aman más a Jesús, están amando a Dios. Están cayendo en el primero y grande pecado, no amar a Dios. ¿Y qué obtiene el adversario con esto? Los mantiene sin esperanza. Porque para ellos no hay ninguna esperanza de vida eterna. Ninguna. Están derrotados porque están sin las herramientas espirituales para competir en la competencia espiritual. Están vencidos. Están en esclavitud. Así como los que están viviendo la ley, haciendo las obras de la ley, se creen judíos, están en esclavitud. Porque no han creído que Jesucristo les dio la libertad completa y total de esa ley. Lucas 4:19. Predicar el año agradable del Señor. ¿Por qué era agradable? ¿Se han preguntado ustedes por qué era agradable ese año que Jesucristo predicó y estuvo cumpliendo su ministerio? Porque vino a quitar el pecado del mundo y a entregar las herramientas para deshacer las artimañas del adversario en la vida de todo aquel que creyera. ¿Se acuerdan cuando envió a los 12? ¿Se acuerdan? Y lo envió 2 veces. Y en una de ellas le dijeron a Jesucristo que veía caer el diablo al adversario del cielo. ¿Se acuerdan? Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como vimos en el estudio también de la cena, de la Pascua, el significado de trascendencia que tenía para los judíos
y la trascendencia que tiene para nosotros el Cordero Pascual, Jesucristo, al cual fue inmolado por nosotros, el cual fue entregado por Dios para nuestra salvación, el que por su sangre, que nosotros fuéramos comprados a precio de sangre, fuéramos limpiados de todos nuestros pecados por la sangre de ese Cordero, dándonos también la posibilidad de ser llamados hijos de Dios. Juan 1:30. Hablando Juan el Bautista. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Juan 1:31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. Juan 1:32. También dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Juan 1:33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, ¿quién lo envió a bautizar con agua? Dios lo envió. Sobre quien ve a descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Y el adversario qué ha hecho? ¿Se acuerdan? El lazo del adversario, usar la palabra y usarla mal. Porque aquí dice que fue bautizado en agua Jesucristo, entonces todas aquellas religiones siguen bautizando en agua porque Jesucristo lo hizo. Pero olvidan lo dicho por Juan Bautista, que el que venía tras él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Eso lo omitió el adversario, astutamente. Juan 1:34. Y yo le vi, he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Y qué es el adversario? Convenció a la gente de que es Dios encarnado, que es Dios trinitario, que Dios se hizo hombre. Pero hay varias frases que nos deben ser grabadas a fuego en nuestro corazón. Este es aquel de quien yo dije, por esto vine yo bautizando en agua. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Sobre quien ve a descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Si ustedes tienen claras estas frases, nunca van a participar en ninguna religión. Nunca. Primero, porque van a saber de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Segundo, porque van a entender que el bautismo ya no es en agua, sino que en Espíritu Santo, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, lo hizo disponible. Porque van a entender que el ministerio de Juan era bautizar en agua, que era el bautismo de arrepentimiento. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Si era más poderoso el bautismo en Espíritu Santo y fuego, ¿por qué las religiones siguen bautizando en agua? Porque han sido convencidas por el adversario usando la palabra. Por eso debemos de cuidarnos de nosotros mismos y de la doctrina. Nosotros mismos debemos de cuidarnos. No es responsabilidad de aquellos que se han autodenominado líderes para culparlo a ellos de que me enseñó mal. Yo tengo la palabra de Dios y si me falta sabiduría, pídala a Dios, está escrito. Y Dios me dará sabiduría para escudriñar su corazón. Mateo 3:12. Aquel que bautizaría en Espíritu Santo y fuego, ¿qué haría? Mateo 3:12.
Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. ¿Recuerdan que lo vimos que hay un versículo donde Jesucristo les dice a gente que se apartara de él, que no los conocía? Esos son los que irán al fuego que nunca se apaga. Esos son la paja. Aquellos que han apostatado a la fe. Aquellos que viven la religión. Aquellos que han creído la mentira del adversario y han omitido la verdad de Dios. Por eso limpiará su era. Recogerá. ¿Cuándo recogerá? Cuando retorne por los santos, cuando retorne por el remanente fiel, cuando retorne Jesucristo y nos reunamos con Él en el aire. Todos aquellos que hemos procurado mantener en alto la doctrina incontaminada. Y todo el resto de aquellos que hayan apostado la fe, que hayan puesto cualquier cosa antes que Dios, será quemado. Hoy en estos versículos ya podemos ver que el adversario ha logrado pervertir la sana doctrina y la sana práctica de esta palabra, al considerar, agregar, quitar, cambiar y finalmente negar la palabra de Dios, como por ejemplo, como les decía, ¿por qué se sigue bautizando en agua? Si Dios dejó claramente establecido en su palabra que ese era el bautismo de arrepentimiento, mientras venía el bautismo del Espíritu Santo que su Hijo Jesucristo hizo disponible al hacerse obediente hasta la muerte. Porque se sigue creyendo que humildad es igual a servidumbre o también a pobreza. Cuando yo soy humilde es porque reconozco la soberanía de Dios en mi vida. No es una humildad como el mundo la conoce, sino que entiendo la soberanía y la autoridad de Dios en mi vida. Porque se sigue idolatrando, siendo un idólatra, grábense muy bien esta palabra, idólatra, al adorar la creación, que es Jesús, y no al Dios creador, a su Padre. Porque el adversario ha levantado, al igual que lo hizo con el pueblo que sacó Dios desde Egipto, lo llevó a hacer un becerro de oro, porque de esa manera lo llevó a creer que adoraban a Dios. Y hoy día, el becerro de oro es Jesús. Adoren a Jesús de esa misma manera y las mismas consecuencias. Así como el pueblo de Israel que se levantó y hizo fiesta con ese becerro de oro, de la misma manera van a padecer todos aquellos que digan y crean, confiesen y enseñen que Jesucristo es Dios. La pregunta que cabe aquí es: ¿en qué se basa esta doctrina de que Jesucristo es Dios? ¿Hay algún versículo en la palabra de Dios en que Jesucristo diga yo soy Dios? ¿Hay algún versículo en la palabra de Dios en que los discípulos de Jesucristo digan que Jesucristo es Dios? Escudriñen las Escrituras y tengan la respuesta. Yo se las puedo dar, en ninguno. En ninguno. Por eso, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Cuídate de ti. Dios les bendiga, y esta es la primera parte de este estudio en el cual entramos a escudriñar las Escrituras para conocer la voluntad revelada de nuestro Padre, para que podamos vivir en santidad, en libertad, lejos del yugo de esclavitud de la ley. Dios les bendiga.